Esta es la parte más importante de la ley de atracción. En este video te voy a explicar cuál es el órgano más importante del cuerpo que tenés que utilizar para que te funcione la ley de la atracción. Y te voy a explicar también de manera científica cómo tenés que usarlo. Ya te vengo explicando en un montón de videos cómo usar la ley de atracción a tu favor para poder ejercer un cambio en el mundo externo, es decir, poder atraer y manifestar esos deseos que estás buscando hacia tu vida. Pero en este video voy a ir un paso más allá y te voy a explicar de manera científica cómo puedes hacer para ejercer un cambio en los individuos también, para modificarle sus emociones, para modificar su estado de ánimo. Es decir, poder generarle un cambio, un impacto en su campo de vibración, en su campo electromagnético, que es el que atrae también sus situaciones a su vida. Y para poder hacer esto hay que activar los dos centros más importantes que tiene el cuerpo humano, el corazón y el cerebro. Es decir, cuando somos capaces de regular nuestros estados internos hacia emociones más poderosas, como por ejemplo gratitud, amabilidad, amor, alegría, entre otras emociones, nuestro corazón se torna mucho más coherente y equilibrado y le envía una señal al cerebro que es mucho más coherente. Y cuando el cerebro recibe esa señal de coherencia, automáticamente le envía también al corazón una señal de que se encuentra coherente, generando un bucle entre el cerebro y el corazón que se retroalimenta de manera constante. Así que es nuestro deber poder dominar ese bucle, poder dominar ese ciclo de pensamiento y sentimiento que nos lleva constantemente al lugar al que queremos o al que no queremos. Para poder hacer esto, es decir, para poder generar un estado interno de emociones elevadas que se conecten constantemente con el cerebro, retroalimentando y generando un campo electromagnético cada vez más potente, es fundamental que aprendas a dominar tu estado interno, es decir, que seas capaz de cerrar los ojos, de olvidarte por un rato del mundo externo y de pasar a enfocarte 100% en el mundo interno. Es decir, olvidarte del tiempo, del espacio y del cuerpo para pasar a enfocarte 100% en los estímulos internos. Cuando sos capaz de hacer esto, automáticamente puedes generar una conexión con el campo cuántico, con el campo unificado, un campo de atracción. Y es ahí cuando se vuelve más probable que puedas influir en el mundo externo, atraer y manifestar tus deseos, así como también modificar el campo vibracional de las otras personas para bien. Y el mayor beneficio de todo esto es que el incremento en la coherencia del corazón y del cerebro permite que nuestra biología interna funcione de manera mucho más organizada, es decir, que todos los procesos del cuerpo se hagan de una manera mucho mejor. Así que cuanto mayor coherencia cardíaca logres, más se irá sincronizando el cerebro con el corazón. Y a medida que esto sucede, mayor va a ser el campo vibracional de nuestro cuerpo para poder influir no solo en la materia, sino también en el campo de otras personas. Por eso es que quería contarte este experimento que es tan importante para poder entender cómo podemos influir. Este estudio se hizo en el Instituto Hermann, que por si no lo conoces, es un instituto que está en Estados Unidos y que ha sido fundamental. Es un instituto muy importante que se ha encargado de formular todo el avance científico con respecto a la ley de atracción, a la variación del ritmo cardíaco, al aumento de la vibración, al aumento de nuestro campo electromagnético que rodea el cuerpo. Se ha encargado básicamente de fundamentar de manera científica la ley de atracción. Y lo que hicieron en este caso fue tomar un grupo de 40 personas y dividirlos en grupos de 4 personas. Es decir, alrededor de una mesa, bien pegados, bien cerquita, pusieron grupos de 4 personas. Pero lo que no le habían dicho a los participantes eran que 3 de las 4 personas eran gente del mismo Instituto Hermann, es decir, gente que ya sabía elevar su vibración, gente que ya sabía sostener emociones elevadas de manera automática. Entonces midieron el ritmo cardíaco de los participantes antes de comenzar el experimento y notaron que en el momento en que las personas que ya estaban entrenadas en modificar sus estados internos comenzaban a elevar su vibración, a elevar sus emociones, automáticamente se elevaba también el ritmo cardíaco de la cuarta persona, es decir, del cuarto participante del estudio que no lo había hecho previamente. Pero para que esto funcione es fundamental tener la capacidad de trascender la mente analítica. Si esto no sucede, es imposible que el experimento funcione. Es decir, que hay que tener la capacidad de acallar la mente subconsciente, esa vocecita que todo el tiempo te está hablando, hay que acallarla para poder influir de manera no local en el campo cuántico. Básicamente se trata de poder acallar la mente para poder entrar en estados alfa de relajación, y es ahí cuando podemos influir, ya que cuanto mayor sea el campo que generamos con esa energía, mayor es nuestra posibilidad de poder influir en el exterior. Y a medida que elevamos nuestro estado interno y generamos esas emociones superiores, como por ejemplo gratitud, amor, alegría, entre otras, también crece nuestro vínculo con el campo cuántico, con el universo, con Dios, como sea que te guste llamarle, crece nuestro vínculo, nos sentimos mucho más conectados. Pero es imposible alcanzar esa conexión con un estado de estrés, es decir, con un estado de separación del campo. Si estás constantemente bombardeado por emociones de competitividad, culpa, ira,
furia, rencor o todas esas emociones de baja vibración, la señal de tu campo electromagnético baja, es mucho más débil. En cambio, cuando tenés emociones superiores como las que te acabo de comentar, tu vibración pasa a ser mucho más rápida y armónica, pudiendo influir de esa manera en el campo de atracción interno y de otras personas. Y si querés seguir conociendo más experimentos que demuestran todo el poder mental y del cuerpo para poder influir en el campo cuántico y atraer los deseos que estás buscando manifestar, entonces tenés que mirarte este video que te dejo en pantalla, que tiene otro experimento increíble que le va a permitir a tu mente racional creer aún más en todo esto que te estoy explicando.